Capitalismo y pulsión de muerte es un libro de Byung-Chul Han, compuesto por diversos artículos cortos, publicado en alemán en 2019 y en español en 2022. El segundo de los artículos del libro se titula ¿Por qué hoy no es posible ninguna revolución? Y allí el filósofo de origen surcoreano justifica su respuesta a tan desafiante interrogante. En un debate, el filósofo italiano Antonio Negri y el filósofo surcoreano Byung-Chul Han manifestaron dos críticas al capitalismo, pero de sentido diverso. Negri estaba entusiasmado con las posibilidades de una resistencia global contra lo que él llamaba el imperio, identificado con el sistema de poder neoliberal. ¿Sería la multitud, una masa crítica y revolucionaria e interconectada, la encargada de derrocar al imperio? Pero Byung-Chul Han, disintiendo con esta postura, le explicó a Negri que ya no era posible hacer ninguna revolución. Han parte desde el planteo de una serie de interrogantes sobre la realidad del escenario político actual, a los que luego les irá dando respuesta. ¿Por qué el poder neoliberal es tan estable? ¿Por qué encuentra tan pocas resistencias? ¿Por qué aún aquellas pocas resistencias resultan rápidamente ineficaces? ¿Por qué hoy es imposible ninguna revolución, pese al aumento incesante de la desigualdad? Quien quiera instalar un nuevo sistema de gobierno, dice Han, lo primero que debe hacer es eliminar toda resistencia. Se requiere un poder que instale a ese nuevo sistema de gobierno, para lo cual a menudo se recurrirá a la violencia para lograrlo. Pero el poder que instaura un sistema no es igual al poder que debe estabilizar la situación hacia adentro mismo de ese sistema. Por ejemplo, el poder para mantener el sistema de la sociedad disciplinaria e industrial del siglo XX era un poder represivo. Por eso provocaba protestas y resistencias, lo que hacía posible una revolución que acabara con las relaciones de poder imperantes. En ese modelo eran visibles los opresores y los oprimidos, y era visible el enemigo. Pero el sistema de gobierno neoliberal es diferente al del capitalismo industrial. El poder destinado a mantener estable al sistema neoliberal no es represivo. Por el contrario, es un poder seductor. El neoliberalismo convierte al trabajador en un empresario libre, un empresario de sí mismo. Toda persona es señor y siervo al mismo tiempo. La lucha de clases es una lucha que se da al interior de uno mismo. Quien fracasa se culpa a sí mismo del fracaso. Esta paradójica sensación de libertad es la que hace imposibles las protestas. ¿Contra quién protestar? ¿Acaso contra mí mismo? Aquí se impone la expresiva frase pronunciada por la artista Jenny Holzer en uno de sus truismos de 1982. Protégeme de lo que quiero. Uno se cuestiona a sí mismo en lugar de cuestionar a la sociedad. Aquel poder disciplinario era ineficaz porque requería un gran derroche de energía para meter a la fuerza a las personas en un corset de prohibiciones. Mucho más eficaz es la forma de gobierno que se encarga de que las personas se subordinen por sí mismas al sistema de gobierno. Porque en lugar de hacerlo con prohibiciones y privaciones, lo hace a través de favores y satisfacciones. En lugar de hacer a las personas dóciles por la fuerza, este poder las vuelve dependientes. El poder que mantiene unido al sistema tiene una forma elegante y afable, y gracias a ello se hace invisible e inexpugnable. El sujeto sometido ni siquiera es consciente del sometimiento.
se piensa que se encuentra en libertad. El sistema neoliberal es tan estable e inmune a toda resistencia porque en lugar de oprimir a la libertad, la utiliza. Durante la crisis financiera asiática de 1997, el gobierno de Corea del Sur tuvo que imponer violentamente la agenda neoliberal y con ese objetivo reprimió toda protesta social. Esa fue la fuerza instauradora del poder destinada a reprogramar radicalmente a la sociedad surcoreana. Hoy, ya instaurado el poder neoliberal desde fines del siglo XX, apenas se observa resistencia en Corea del Sur. Por el contrario, impera una atmósfera de sólido conformismo y consenso con el modelo, acompañados de estados de cansancio y agotamiento. Las personas han terminado accionando sobre sí mismas para asegurar su máximo rendimiento, en lugar de intervenir en la sociedad para transformarla. De la acción hacia afuera, que hace posible una revolución, se deja paso a la acción hacia adentro, que se expresa en diversas formas de estados de agotamiento, cansancio y estrés crónico. Antes, las empresas competían entre sí, pero dentro de la empresa dominaba la solidaridad. Hoy, todos compiten contra todos, incluso dentro de la misma empresa. Esta competencia incrementa enormemente la productividad, pero destruye la solidaridad y el civismo. Con individuos cansados, agotados y aislados, no es posible crear ninguna masa crítica revolucionaria. Hoy nos lanzamos eufóricamente a trabajar hasta quedar quemados. El agotamiento por estrés y la revolución se excluyen. Actualmente en todas partes se insta a compartir y se invoca a la comunidad. La economía del compartir, la llamada economía colaborativa, enfocada en el uso de las cosas, va reemplazando a la anterior economía de la propiedad y la posesión. Pero Uber nos convierte a todos en taxistas y Airbnb rentabiliza la hospitalidad. Es un error pensar que la economía del compartir anuncia el final del capitalismo, como sostiene el analista norteamericano Jeremy Rifkin, por el mero hecho de levantar el concepto de comunidad. La ideología de la comunidad o de los recursos compartidos para la colaboración conduce a la capitalización total de la comunidad, la total comercialización de la vida. Este cambio no nos libera del capitalismo. Ya no es posible ser amable desinteresadamente. En una sociedad de calificaciones mutuas no es posible ninguna amabilidad desinteresada. Uno se vuelve amable para recibir las mejores valoraciones. Incluso en la economía colaborativa impera la lógica dura del capitalismo. Es paradójico que en este hermoso compartir nadie dé nada voluntariamente. Finalmente el capitalismo se consuma en el momento en el que vende al comunismo como mercancía. Y el comunismo como mercancía es el final de la revolución.